Amazonas presenta Hora 25 con el auspicio de Uniandes, to the height of your dreams. Saludos cordiales, muy buenas noches. Gracias por estar en Hora 25. Venezuela vive una emergencia humanitaria. El deterioro vertiginoso y progresivo del aparato económico pone en peligro la supervivencia de los venezolanos. El 51% de los pobladores más pobres de Venezuela han superado ya a esta hora la línea de pobreza extrema y el gobierno ha sido rebasado en su capacidad para hacer frente a este escenario. Como consecuencia de esta realidad, la migración de venezolanos se produce por todo resquicio fronterizo. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. La nación rica en petróleo fue una de las más prósperas de América Latina, pero cayó en desgracia a medida que las fincas y empresas privadas fueron expropiadas y las fábricas se vieron obligadas a paralizar su producción por la alta inflación, el nulo acceso a materias primas y controles desmedidos por parte del gobierno. Por su parte, la corrupción se extendió sin control y los tentáculos del narcotráfico llegaron a las altas esferas del poder. Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional, la inflación cerrará este año en 1.000.000%. Lo juro por la memoria eterna del Comandante Supremo que cumpliré y haré cumplir esta Constitución y las leyes de la República. Nicolás Maduro recibió un país severamente golpeado por Hugo Chávez, que entre sus primeras medidas cambió la Constitución venezolana de 1961, que le permitió transformar de a poco la estructura democrática del país. Bajo el concepto del socialismo del siglo XXI, el gobierno se convirtió en el gran empresario, con la creación de 505 empresas. Sin embargo, 300 de ellas generaron pérdidas por 1.29 billones de bolívares en el año 2016. Y ahí lo que están en unos negocios, exprópiese. Asimismo, entre el 2002 y 2016, el gobierno expropió alrededor de 1.200 empresas a capitales privados. Hoy en día existen poco más de 270.000 compañías privadas de las 800.000 que existían. Chávez, quien gobernó desde 1999 hasta el 2013, adoptó un modelo asistencialista. Chávez empezó a utilizar toda la renta petrolera para sostener múltiples programas sociales, mientras que en paralelo atacaba a la empresa privada. El Estado se fue quedando sin fondos, aunado a los altos niveles de corrupción. Sin embargo, a lo largo de su mandato, Nicolás Maduro ha culpado a Estados Unidos de haber desarrollado una guerra económica en contra del país caribeño. ¡Es una guerra y tenemos que ganarla! Maduro no tiene cómo estabilizarse, no tiene dinero para redistribuir y ha tenido que recurrir a la represión y al apoyo de las Fuerzas Armadas. El propio presidente reconoció un mal manejo del país y anunció una serie de medidas económicas, entre las que figuran racionar la venta de gasolina, la más barata del mundo, y suprimir 5 ceros al bolívar. Desde mediados del 2014, a raíz de la hiperinflación, se creó una crisis del billete en efectivo que mantiene retenido el dinero de los venezolanos en los bancos. Diariamente se puede retirar solo un monto establecido, bastante bajo. La reconversión económica, monetaria, basada en el programa de recuperación y prosperidad económica, va a arrancar el próximo 20 de agosto de manera definitiva. Paradójicamente, el país con las mayores reservas petroleras del mundo sufre de constantes cortes del servicio eléctrico debido al monopolio de la energía. Y es que el 70% de la energía eléctrica consumida por los venezolanos depende de la central hidroeléctrica Simón Bolívar. Estoy aquí dando una anestesia al paciente inducido y se ha ido la luz ya por tercera vez. A diario se registran decenas de protestas de ciudadanos que reclaman servicios básicos. No tenemos agua,
no hallamos cómo trabajar. La escasez en Venezuela es un fenómeno que ha afectado a la economía venezolana en los últimos años y que ha generado una denunciada crisis humanitaria. Esta situación se da en productos con precios regulados como alimentos, productos de primera necesidad, medicinas e inclusive otros como prótesis mamarias. En estados fronterizos como Táchira y Zulia, la situación se agrava aún más debido a la facilidad de llevar mercancía con precio artificialmente bajo desde Venezuela hacia Colombia como contrabando. La escasez es tal que los venezolanos utilizan el mecanismo del trueque. Yo he cambiado el aceite por una lata de leche para mi hijo, por lo menos. Es importante resaltar que la crisis social y política se agudizó en el 2017 cuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró nulos todos los actos emanados de la Asamblea Nacional. En Venezuela, Nicolás Maduro dio un golpe de Estado. Esa ruptura del hilo constitucional revivió una ola de protestas. Se registraron centenares de muertos. La represión fue brutal y el carácter dictatorial del gobierno se evidenció con la violación de los derechos humanos de los manifestantes. Me metieron en un cuarto, el cuarto inclusive tenía orines, me tiraron una bomba lacrimógena y me cerraron la puerta. Me sacaron por los pelos arrastrada y me dejaron ahí en el piso. Cada vez que pasaban, eventualmente me pateaban las piernas. Uno de ellos le dijo, chico, tengo ganas de jugar tiro al blanco. Entonces fue cuando yo veo que me engañona. Yo lo que hago es replegarme y él se aleja un poco y es cuando me da los perdigonazos. En ese país se registran 248 presos políticos y 7.300 personas siguen sujetas a juicios penales. Es una evidente dictadura de carácter militar, donde las personas son juzgadas en tribunales militares. Los delitos imputados a las personas que están siendo procesadas en los tribunales militares, en su mayoría son traición a la patria, rebelión militar y ultraje al centinela. El número de venezolanos que ingresaron al Ecuador aumentó en un 900% entre el 2015 y el 2017. Los sistemas de asistencia, albergues o ayuda humanitaria han colapsado. Las cifras son poco confiables, pero hablan de que 200.000 venezolanos, personas provenientes de Venezuela, cruzaron el puente de Rumichaca durante los primeros 3 meses de este año. Hoy vamos a tratar este tema y para ello nos acompañan aquí en el estudio de Teleamazonas María Clara Martín. Ella es representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. También está con nosotros Santiago Chávez. Él es el viceministro de Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores. Agradezco la presencia de César Mantilla. César Mantilla es secretario de Inclusión Social del municipio de Quito. Y nos acompaña aquí Alfredo López, representante de la Sociedad Civil de Venezolanos en Ecuador. Gracias entonces por estar con nosotros y quisiera empezar con usted justamente, Alfredo, para pedirle una apreciación. Ya algo hemos visto en el reportaje, quizás usted nos puede dar algunos elementos adicionales. ¿Qué es lo que ocurre en Venezuela? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por el espacio y bueno, buenas noches para todos los presentes. Sí, realmente lo que está viviendo Venezuela y lo que está trayendo para todos los países del sur ha sido una verdadera desgracia en el sentido de cómo logísticamente pudiéramos prepararnos para poder asistir a tantas personas que vienen hasta caminando desde Venezuela, atravesando toda Colombia y obviamente llegando a Ecuador porque está justo en el límite donde las personas pueden agarrar hacia Perú, hacia Chile o hacia países que estén más hacia el cono sur. A esta hora, Ecuador es el principal lugar a donde acuden sus compatriotas para de ahí probablemente tomar otras vías. Ecuador es el filtro. Allá. Obligatoriamente la vía más corta es pasar por Rumichaca y poder destinarse a otros países. De hecho, en este primer semestre se tiene una cifra de unas 550.000 personas en tránsito y aproximadamente ya nos verificarán con las autoridades o nos ratificarán esa cantidad. Un 30% hace su vida en Ecuador o intenta los primeros meses ejercer una actividad, ver qué tal les va para poder decidir y tomar Ecuador como su residencia temporal o definitiva o seguir hacia los países
del sur. María Clara, el tema de la migración es parte de la historia de la humanidad. Esto ocurre con mucha frecuencia. ¿Cuáles son los grandes elementos, los grandes parámetros con los que ustedes trabajan en Naciones Unidas para este tipo de situaciones? Mire, en este momento esta situación es el éxodo más grande que ha tenido América Latina en toda su historia. Esto es una de las cosas. Nosotros trabajamos justamente en la asistencia humanitaria. La labor de Naciones Unidas es una labor humanitaria y apolítica. Entonces estamos asistiéndolos desde el momento en que cruzan hacia el país, ya sea con asistencia humanitaria de emergencia, por ejemplo, comida, agua, salud. Estamos apoyando también en salud, estamos apoyando también en vivienda, en alojamiento, porque la gente llega y ¿dónde se queda? ¿Dónde va? Los datos que nosotros tenemos es que un 20% se queda en el Ecuador. Hay muchos que están, o sea, Ecuador evidentemente es un corredor, es un paso para la gran mayoría de los venezolanos que están saliendo de Venezuela. Pero también hay gente que decide quedarse aquí y también estamos ayudándolos a ellos. Hay una dimensión que es una dimensión de refugio de esta gente. No es solo una migración, sino que también hay un movimiento también de gente que solicita protección internacional. Ese estatus, esa categoría de refugio, de refugiado, sí. ¿Qué significa para el trabajo de ustedes? Esa categoría, bueno, es el gobierno el que concede el estatuto de refugiado, la gente pide protección internacional a un Estado. Nosotros estamos justamente trabajando con el Ministerio de Movilidad, con el Viceministerio de Movilidad Humana, en el refuerzo, porque evidentemente de golpe se ha disparado el número, la magnitud que tenemos de llegadas es, como le dije, es la más grande que hemos visto en América Latina, mucho más grande que los éxodos que hemos visto en América Central, en las épocas de las dictaduras del sur. Entonces, evidentemente, estamos trabajando muy de la mano con el viceministerio para justamente apoyar esa respuesta. Ok, entonces, Santiago, esta condición de refugiado hace que el gobierno nacional tenga que atender estas circunstancias ya en otro escenario, con otros parámetros. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Muchas gracias por la invitación. En realidad, el gobierno nacional está atendiendo esta coyuntura especial, ¿no?, de la mejor manera, tratando especialmente de crear un espacio donde se pueda analizar la problemática y donde puedan confluir todos los actores, de tal manera que sea factible encontrar las soluciones a los problemas. Por eso nosotros hemos instalado el 20 de julio pasado la Mesa Nacional de Movilidad Humana, que tiene a su vez una estructura de 7 mesas temáticas que van a estar, digamos, bajo la responsabilidad de varios ministerios en concordancia con las respectivas competencias, y estas mesas temáticas van a ser las que preparen los insumos para la Mesa Nacional de Movilidad Humana, que va a tener una periodicidad mensual. Pero ¿cómo resolver, cómo atender una situación casi emergente que es la que se está presentando ahora? Claro, justamente a través de la articulación, exactamente, hay que articular entre todos los actores. Tenemos primero que dialogar. Es importante que la ciudadanía sepa que existen dentro de lo que es la movilidad humana, que bueno, la rectoría de este tema la tiene la Cancillería y específicamente a través del Viceministerio, pero en materia de competencias existen ciertos ámbitos que están a cargo del Ministerio del Interior, concretamente, por ejemplo, el registro del ingreso y otros aspectos colaterales, mientras tanto que nosotros tenemos a su vez, por ejemplo, el tema de los servicios que se brindan acá a los ciudadanos venezolanos, y hay otras entidades nacionales que tienen otros ámbitos de competencia, entonces hay que articular las acciones, ¿no? Santiago, los venezolanos llegan al Ecuador y en teoría pueden trabajar o requieren visa de trabajo. Requieren visa de trabajo. ¿Y esto cuánto cuesta? La visa de trabajo, perdón. ¿$200? $250. $250. Perfecto. Aquellos que están en las calles, que nosotros vemos con frecuencia,
¿En qué circunstancias están? ¿En circunstancias ilegales? No ilegales, porque bueno, ese es un término que nosotros no lo manejamos además, ¿no? Es una situación de irregularidad. Irregular. Y entonces, claro, al gobierno básicamente lo que le interesa y a la Cancillería evidentemente es tener una migración regulada, ¿no? Es una migración que permita a las personas que ingresan al territorio ecuatoriano insertarse de una manera normal y adecuada en todos los aspectos dentro de la vida nacional. Ok, César, desde la perspectiva del municipio, ¿qué ocurre con los albergues o las instancias que eventualmente puedan atender la circunstancia emergente que están viviendo de llegar y no tener dónde dormir, dónde poder estar una noche, 2 noches? Bueno, en este caso, muy buenas noches, querido Andrés, estimados compañeros del panel y con todos. En realidad, el municipio separa las dos temáticas que decía tanto María Clara como Alfredo. El tema de los venezolanos y población en general que se encuentra en inmigración externa y que deciden radicar en la ciudad de Quito, y la otra población la que se encuentra en esta situación de tránsito en los terminales. Nosotros, para el primer caso, como Secretaría de Inclusión Social, hemos abarcado un plan, nos da una competencia a través del COTAD y, por supuesto, también nuestra normativa local, como es la Ordenanza 271 y la 188, que tienen la visión de promoción y protección y garantía de derechos. Siempre vamos enfocados con ese paraguas como institución municipal. Todas las acciones que se han venido realizando para la población que ya existe y decide radicarse a vivir en la ciudad de Quito, pues pueden acceder a todos los servicios como cualquier persona que se encuentra. Claro. Un gran caso es el tema de, estamos cerrando años lectivos, muchos hijos e hijas de población venezolana están graduándose de los guaguacentros, de los colegios municipales. La Secretaría de Inclusión Social tiene de igual manera becas de pregrado, han sido parte de estos procesos también esta población, y bueno, se realiza un trabajo articulado con el Sistema de Naciones Unidas, Agencia Socia, Sociedad Civil, el nuevo Consejo de Protección de Derechos, siempre encaminados hacia una sensibilización y capacitación. Pero César, si es que están trabajando en las calles, en las esquinas, si están vendiendo refrescos o arepas, lo que sea, ¿el municipio los deja trabajar o los saca de ahí? ¿Qué hace? En este caso, justo a través de esta ordenanza, la 271, permite la activación de una mesa representativa de movilidad humana, en donde se encuentran diferentes instancias nacionales, locales, provinciales y del Sistema de Naciones Unidas, que permite justamente, en estos casos específicos, direccionar a la institución municipal competente para que puedan adquirir el permiso y seguir el procedimiento pero pueden a través adecuado. De un permiso trabajar. Por supuesto, a través de Conquito se está realizando, y nuestra agencia de comercio de igual manera, estos procedimientos. Es parte de los resultados que ha dado esta mesa de movilidad humana. Y como tal, en el caso de los hermanos venezolanos que se encuentran en los terminales, el municipio hace un mes y medio alrededor activó ya una mesa de emergencia en la cual han sido partícipes diferentes gerentes de empresas metropolitanas, secretarios, directores, que ha permitido activar un plan, sobre todo cuando se encontraban dentro de los terminales terrestres. Gracias. Alfredo, hay muchos compatriotas suyos que han sido deportados, que no han atendido ciertas exigencias del gobierno y de las autoridades ecuatorianas. Realmente en la actualidad no se ha reportado ninguna apertura de ningún procedimiento de deportación. Hasta ahora no se está ejecutando. El gran problema ocurre, que ya eso no es competencia de la Cancillería, sino de Migración o la Subsecretaría de Migración, es el tema de que, por ejemplo, lo que estaban tocando hace minutos, una persona para poder ejercer una actividad económica en el país necesita una visa por lo menos de residencia temporal. Si no tiene una visa de residencia temporal, sino solamente el pasaporte o está dentro de los 180 días para turismo, Migración los multan con un salario mínimo. ¿Al venezolano o al que al venezolano? No, al venezolano para la venta informal. Para la venta informal. Sí. La vulneración de derechos laborales a nivel empresarial, ya eso es otro tema. Ya, esta consecución de esta visa de trabajo, que tiene este valor que nos referían de $250, ¿es relativamente fácil conseguir o requiere de un trámite complicado? Es bien sencillo cuando una persona está llegando y está haciendo uso de los 180 días que estipula, cuando estás dentro de los 180. Que estipula la Ley Orgánica de Movilidad Humana, 180 días para poder pernoctar dentro del Estado en una calidad de T3 o turismo. Ya. Es el gran problema cuando van trasladándose los venezolanos de Rumichaca al país, porque en ese momento evidentemente no les va a ocasionar ningún problema, salvo que transcurran los 180 días y caigan en estatus irregular. Ahí sí. Si caen en estatus irregular, estamos hablando que una persona debe disponer de por lo menos $1.000
para poder regularizar su estatus migratorio. ¿Y por qué? ¿Es una especie de multa? La multa por estar irregular y regularizarse es de 2 salarios mínimos, más los 250 de la visa. Son $1000 que una persona debe disponer para poder regularizar su estatus. El problema en este momento es humanitario, María Clara. Es el problema de atender, de dar servicios, de dar de comer, en fin, a esta gente. Sí, el problema es evidentemente la magnitud de la crisis, porque Ecuador tiene una tradición ya de asistir, de atender, de recibir muy grande a personas que necesitan salir de su país. Lo hemos visto desde hace décadas con Colombia. Ecuador es el país que más refugiados ha reconocido en toda América, básicamente, salvo América del Norte. Y también ha acogido a otras personas que han estado en movilidad humana, que no son necesariamente refugiados. También, entonces tiene una tradición muy grande de acogida que va desde hace mucho tiempo, que la recoge la Constitución, la recoge la Ley de Movilidad Humana. Pero claro, evidentemente ante esta magnitud tenemos todos que juntarnos para poder dar asistencia y apoyar al Estado a hacer ese recibimiento, ¿no? El problema es, como dije antes, y como dijo usted, comida... En un primer momento, al menos. Es la primera asistencia y también, o sea, asistir a la gente que está en tránsito, que llega, como decía también nuestro colega, muchas veces atraviesan Colombia a pie. O sea, que llegan en condiciones muy precarias, condiciones de salud muy precarias. Estamos viendo, están llegando mujeres embarazadas, personas también que están enfermas, y el Estado ecuatoriano está dando respuesta. Es súper importante tener muy claro que el Estado ecuatoriano está dando una respuesta muy importante. Pero claro, estamos todos aquí para apoyarlos. Desborda, ¿no es cierto?, la situación. O sea, están todos los países en este momento de América Latina desbordados. César, usted señalaba un poco la tarea que le corresponde a ustedes de esto de inclusión social, y uno podría decir, sí hay esfuerzos de las autoridades, el gobierno está impulsando tareas, el municipio igual y tal. ¿Cuál es un poco la lectura que usted hace respecto al comportamiento de los ciudadanos, de los ecuatorianos? ¿Hay xenofobia y rechazo? ¿Qué ocurre con los venezolanos desde la actitud de nosotros, los ecuatorianos? En este caso, todas las acciones las llevamos de la mano con el Viceministerio de Movilidad Humana en base a las competencias de cada una de las instituciones. Desde la visión de inclusión social hemos llevado diversas campañas, no solamente en esta temporada, como bien lo decía María Clara, son años que el gobierno del Ecuador y el municipio de Quito viene trabajando con población refugiada, con migración tanto interna como externa, que eso es importante recalcar. La ciudad de Quito también está compuesta por chagras, así que también existe o podría existir un tema de rechazo hacia las personas que no son quiteñas o quiteños. El trabajo ha sido de sensibilización muy fuerte a través de todas las organizaciones para lograr ir bajando y trabajar con el enfoque que nos manda la Constitución del Grupo de Atención Prioritaria de Movilidad Humana. Que en el Ecuador comienza ya a producirse una crisis y sabemos que hay también dificultades de empleo. Entonces pueden comenzar a surgir disputas por empleo, rivalidades, conflictos y tal. ¿Ustedes eso lo han podido medir o establecer qué es lo que está sucediendo? Lo que nosotros hacemos es la sensibilización hasta los empresarios, porque a través de un salario adecuado también se logra evitar esta competencia que usted acaba de decir, Andrés. Porque si es que un empresario logra conseguir pagar mano de obra más barata del básico, por ejemplo, ahí tenemos justamente eso, ¿no? De que tal vez puede existir desempleo para los ecuatorianos. Lo que nosotros estamos justamente fomentando hacia la empresa privada es, en el caso de ya estar en una condición de refugio, de estar ya en condiciones de trabajar, laborar normalmente, el salario sea el justo y el adecuado, para evitar justamente en este caso específico cualquier tema de fricción entre las personas de otras nacionalidades. Voy a ir contigo, Santiago, en un instante, pero quisiera, Alfredo, sobre este tema algún aporte, porque hay la posibilidad de que comiencen a surgir dificultades, tensiones, rechazos y tal. ¿Qué sienten ustedes? Sí, primeramente quería formularle aquí a los panelistas, nosotros tenemos funcionando con una organización que está creada bajo un acuerdo ministerial desde noviembre del año 2015. Trabajamos el tema de protección internacional, pero en este momento me gustaría saber de las autoridades si tienen alguna estadística de cuántas personas de Venezuela han sido declaradas con lugar en cuanto al refugio que hayan solicitado ante el Ministerio. Que estén en condición de refugiados. Que le hayan declarado con lugar su condición de refugiados en el Ecuador. ¿Tienes ese dato, Santiago?
Yo creo que María Clara, más de 60.000, ¿no? Mira, a nivel de refugiados normales en el Ecuador tenemos casi 63.000. ¿En total? En total. De todas las nacionalidades. Ahora, lo que es importante notar es que el proceso de determinación de refugiado, al ser un proceso individual, lleva mucho tiempo. Entonces, y el proceso, el fenómeno de recepción de los pedidos de refugio de los venezolanos es relativamente reciente. Entonces, hay un tiempo que tiene que pasar, teníamos un rezago bastante grande que ya se está solucionando. Entonces, todavía no hay muchos, pero eso no quiere decir que se esté negando o que sino que todavía no han llegado a ser tratados. Hay que cumplir la formalidad, están en fila, haciendo cola. Lo que tenemos es, Santiago, hasta finales de junio teníamos como más o menos unos 6.200 solicitudes. Desde el año pasado, desde hace un año y medio, pero más mira, o Clara, menos. Ese estatus de refugiado, ¿qué les da? ¿Qué beneficios les da? Ese estatuto de refugiado les da un beneficio que es muy importante, que es evidentemente una residencia por el tiempo. Fija. Se concede solamente a personas que tienen que salir de su país, obligadas por un tema de persecución, o de amenaza, o de discriminación así muy grave, o por una situación de ruptura del orden público generalizada, violencia generalizada, violaciones masivas de derechos humanos. Es un estatuto que se confiere de manera individual, o sea que hay que hacer todo un estudio de que la persona dice, si dice yo necesito protección internacional, ¿por qué? Hay que determinarlo. Y lo que le confiere es una protección sobre todo contra la devolución a su país, porque se considera que su vida o su integridad física o su libertad corre en peligro, o sea que las razones por las que la persona salió de su país son porque su vida, su libertad o su integridad corre en peligro. ¿Y esa persona refugiada puede trabajar? Esa persona refugiada puede trabajar. Depende de los países. Ecuador es uno de los países que tiene la política más progresista en el mundo y la ley más progresista en el mundo en cuanto a lo que son garantías para los refugiados. Entonces tienen derecho a la educación, a la salud, a trabajar. Ok, hagamos una pausa ahí, les voy a pedir y enseguida volvemos contigo, Santiago, para conocer más de lo que hace la Secretaría de Movilidad, este Viceministerio de Movilidad Humana. En un instante retornamos. Millones de venezolanos salen de su país literalmente caminando hasta llegar al Ecuador. El puente de Rumichaca se ha convertido en la principal puerta de entrada de los llaneros. En el 2017 ingresaron 288.000 venezolanos y salieron 226.867 según Migración. En el 2018 han llegado hasta junio 457.000 venezolanos y se han ido 382.000 hermanos venezolanos. Desesperados, salen de Venezuela. No, estoy dispuesto a caminar, si dure 3, 4, 5 años. Dure todo lo que dure. Miles de familias abandonan su tierra huyendo de la crisis y buscan refugio en otros países. Es un éxodo. Cientos de jóvenes, adultos, niños y ancianos venezolanos se han visto en la obligación de cruzar la frontera colombiana caminando hasta llegar a sus destinos en búsqueda de alimentos, trabajo y paz. Este hombre de 54 años llegó este lunes con su familia al país. Esto fue caminando, mira mis pies hinchados como están. En Colombia fue testigo de la muerte de 2 compatriotas debido al frío, el cansancio y la falta de alimentos. Me rescata con esta niña, mira, porque ya estaba moradita, y me rescata y me lleva a su casa. En su casa me dice, mira el testimonio de este colombiano, me dice, tengo sopa para ti, pero si llegan 100, a 100 le doy sopa.
Entonces tuvo que hacer sopa para 150. 150 personas le hizo sopa. En una noche. Entonces toda la gente se reunió y eso fue como una fiesta grande y cantamos, alabamos a Dios. Muchos de ellos sin papeles ni dinero terminan siendo víctimas de los coyoteros, personas que manejan redes ilegales de explotación y tráfico de personas en las fronteras, especialmente mujeres que son explotadas sexual y laboralmente. Otros son asaltados en su trayecto. Hay bastante riesgo, bueno, muchas personas los han robado, le han quitado sus pasaportes y no han podido seguir su destino hacia Perú, hacia Ecuador, porque no tienen documentos. No cuentan con los recursos para trasladarse en autobús o en avión. Sortean muchas dificultades al hacer el recorrido con maletas pesadas, sin poder bañarse, sin dormir en una cama y alimentándose solo una vez al día. Pasar frío, que nos cayeran palos de agua encima, andar todo sucio, eso fue algo que me dolió mucho. Solo cuentan con la solidaridad de las personas que pasan por su camino. Y siempre nos dan la cola. Uno camina y va pidiendo cola y siempre la gente lo ayuda a uno, pues. Una peregrinación de largas noches y largos días. En el camino muchas personas se quiebran porque es fuerte. No es fácil venirse caminando desde Cúcuta hasta aquí. Al llegar al puente internacional de Rumichaca, los migrantes deben realizar un doble trámite en Colombia y en Ecuador, con largas colas en ambos lados para sellar sus pasaportes. La espera puede ser de más de un día. Casi todos los que estamos en la cola somos profesionales, tenemos 3 carreras universitarias. Soy abogado, soy sociólogo, daba clases en una universidad y mira dónde estoy. El objetivo, conseguir un trabajo y enviar dinero a sus hijos. A pesar de que nos vean como unos locos en la calle, nosotros también tenemos nuestra familia. Con el favor de Dios, y Dios me lo permite porque yo sé que Dios me lo va a permitir, nadie quiere estar separado de su familia. Si con el favor de Dios yo me lo voy a traer. Tengo 2 niñas, una de 3 años y un niño de 5 meses, que es por el cual estoy aquí luchando cada día más para darle lo mejor del mundo. Mira, madre, yo me voy porque quiero trabajar, madre, para poderte darte la medicina. En un gran número de casos, muchos venezolanos salen del país sin los papeles en regla por lo complicado que es acceder a sus documentos, como el pasaporte o la carta de antecedentes penales, lo que imposibilita a los venezolanos normalizar su situación migratoria. Nosotros hemos conversado con la embajadora de Venezuela, le hemos planteado cuestiones muy concretas, especialmente referentes a los documentos de los ciudadanos venezolanos que ingresan al Ecuador. Sin visa que les permita trabajar, no pueden tener un empleo formal y en consecuencia viven en condiciones precarias. Bien, vamos a continuar entonces con la segunda parte de esta conversación. Quiero dar la palabra a Santiago Chávez, viceministro de Movilidad Humana. El momento en que pasan la frontera, el momento en que ya están en territorio ecuatoriano, tienen que cumplir una serie de formalidades. Previo a eso, también tendrían que tener documentos. ¿Cómo atender un poco el aspecto burocrático, de papeles, en fin, que se requiere para esta situación? Andrés, yo creo que ese es quizá el principal problema que tenemos en este momento. Los ciudadanos venezolanos que ingresan al Ecuador muchas veces no tienen los documentos necesarios para su proceso de regularización. Y entonces nosotros en la Cancillería lo que hemos hecho primero es seguir el procedimiento normal, ¿no? Los canales oficiales. Hemos convocado a la embajadora de Venezuela para tratar este tema, para solicitarle que por favor transmita a sus autoridades la necesidad de que el gobierno venezolano nos ayude emitiendo los documentos que necesitan los ciudadanos venezolanos para que puedan ingresar con los debidos registros al país y tener la posibilidad de realizar el proceso de regularización. ¿Es posible que como consecuencia de la emergencia se declare una especie de estado de emergencia para efectos de facilitar eso? Bueno, o sea, de que la legislación en un periodo determinado no sea exigente. Bueno, yo debo decir que en realidad el Ecuador está haciendo mucho en diversos campos, ¿no? Sobre este caso específico de los ciudadanos venezolanos. En el tema de los documentos, claro, todos los países tienen que requerir algún tipo de requisito, porque eso es lo normal en un proceso de registro migratorio, ¿no? Y de regularización migratoria, de tal manera que nosotros hacemos el mayor esfuerzo posible. Por ejemplo, hace pocas semanas, digamos un par de semanas, se produjo una situación específica en la frontera. Resulta que habían unos 200 niños que venían con sus padres y entonces se había realizado un cambio
En cuanto al pedido de documentos justamente para estos niños, se les estaba exigiendo cédula de ciudadanía, que en Venezuela en realidad se les da a los niños creo que a los 9 años, ¿no? A los 9 años, de tal manera que era un requisito que no tenía mucho sentido para empezar, ¿no? Y antes de esa modificación se les permitía el ingreso y el registro migratorio solamente con la partida de nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros como Cancillería? Convocamos a una reunión interinstitucional, dialogamos con todas las partes de acuerdo a las competencias respectivas, Ministerio del Interior especialmente, y en ese contexto hemos negociado un acuerdo interinstitucional que nos va a servir no solamente para los migrantes venezolanos, sino para todos los migrantes extranjeros que tengan una situación más o menos similar. Solucionamos inmediatamente este problema, ¿no? Entonces, sí. Sí, César, como consecuencia de esta migración tan importante y esta presencia tan significativa de venezolanos, ustedes instalaron, me parece, una especie de albergues o de lugares a donde podían llegar. Y luego eso lo levantaron. Y ahora son los particulares quienes están dando esa asistencia. ¿Qué ocurre ahí? En este caso jamás se activó de parte del municipio ningún albergue. ¿No tenían ustedes albergue? No se tenía un albergue. Estaban utilizando las personas venezolanas el terminal de Carcelén, que es un espacio público que tiene otra misión totalmente diferente. Actualmente algunas organizaciones de sociedad civil tienen el albergue, el cual por supuesto está manejado con reglas internas y procesos que va a permitir que tenga una verdadera armonía. Desde el municipio las acciones que se han realizado, por ejemplo, es en conjunto con el GAP de Pichincha. Nuestra Secretaría de Salud está haciendo una atención en salud primaria. Tenemos a disposición de igual manera nuestro Patronato de Salud Norte. En el caso de existir algún tipo de emergencia, está de igual manera la ambulancia de este centro de salud del municipio. Realizamos abordaje a través de la Unidad Patronato Municipal San José y de la Agencia de Control para validar que no exista trabajo infantil y otras problemáticas sociales que se pueden suscitar debido a esto. El mal uso, por ejemplo, de la licencia de funcionamiento de todos los establecimientos que se encuentran aledaños a los terminales, trabajo sexual que también se puede suscitar, mendicidad. Todo esto se está coordinando a través de esta mesa de emergencia que el municipio en algún momento activó. Gracias, César. Alfredo, estábamos hablando hace un momento del tema laboral y se planteó la necesidad de ser muy rigurosos y exigentes porque hay la posibilidad de que aprovechándose de este dolor, de esta dificultad, quienes los contratan los estén abusando, explotando, no pagando adecuadamente, en fin. ¿Qué ocurre ahí? Sí, totalmente. De hecho, en estos últimos días me di cuenta que ya en las redes sociales específicamente solicitan personas de nacionalidad extranjera, específicamente venezolanos, no tanto por su competencia laboral, sino por el tema de que no le van a poder garantizar un salario mínimo. No los aseguran. No le van a poder dar los beneficios de ley. Claro. Hay personas que han llegado a nosotros y al equipo de trabajo que hace vida en la asociación, trabajando 12 horas diarias por $200 mensuales. O sea, se han visto casos verdaderamente tétricos. Sí, está ocurriendo eso. Sí. María, no sé si quieras agregar algo sobre esto, sobre la posibilidad de una explotación que se esté dando. La estamos viendo. Ya está. En muchos casos y en muchas partes. Y realmente nos preocupa mucho también las redes de trata que pueden existir, que no son un fenómeno ecuatoriano, esto es un fenómeno regional. Y justamente estamos trabajando mucho en detección, en apoyo a posibles víctimas. O sea, cuando se producen estas situaciones hay quienes están medrando, se están beneficiando y los están en estas redes. Exactamente. Y entonces, bueno, evidentemente las autoridades están muy conscientes de eso y se están tomando medidas. Nosotros estamos también muy vigilantes porque esto es un fenómeno que ocurre en todo éxodo que hay. Sí, claro. Y realmente tenemos que estar muy vigilantes a eso, pero yo creo que hay una responsabilidad también de los empleadores, claro, muy fuerte, de pagar un salario digno, un salario mínimo, un salario legal, de asegurarse que las personas que contratan están siendo contratadas de forma legal, etcétera, etcétera. Alfredo, hablábamos hace un momento de la xenofobia y esto. Me parece que en general, habrán excepciones, pero en general son bien recibidos. Yo veo en las calles, la gente es amable, atenta con los venezolanos, en fin.
Se registraron episodios aislados que fueron difundidos por las redes sociales sobre dificultades en una circunstancia, pero en general, ¿usted advierte que hay una buena relación y una posibilidad de inclusión adecuada? El apoyo de parte de los ecuatorianos ha sido incondicional. De hecho, hace pocos días cuando nos tocó de manera voluntaria, valga la salvedad, porque se han generado unas matrices de información en que los administradores del terminal han desalojado de manera forzosa a las personas, eso es negativo. Nosotros de manera voluntaria tratamos de instar a las personas, logramos llevárnoslas a un inmueble que nos dieron a unos 1000 kilómetros por la Galoplaza, llegando al terminal. No, 1000 kilómetros. 1000 metros, perdón. Sí. Llegando al terminal de Carcelén, donde las personas pueden pernoctar, según el propietario del inmueble, que nos los dio en comodato a nosotros, por eso es que ejercemos la administración del mismo. Él exigió que sea un centro de acogida temporal, es decir, que cada persona que no individual pueda pernoctar por un lapso de 3 días y aquella persona que tenga un niño bajo su responsabilidad, un lapso permitido de 5. Pero esta es un albergue, una casa particular, es un privada, centro de descanso. Que un señor ha donado aparte. Sí, eso es de la empresa privada. Como sabemos que el espacio en televisión vale, no voy a decir, porque al señor tampoco le interesa que le digan la obra social que está haciendo con. Pero es un particular, es una persona de buen corazón que ha hecho es esto. de la empresa privada, no del Estado ecuatoriano. Ya. ¿Esto del terminal está claro? Vamos a... Sí, totalmente. Sí. Estamos apegados a lo que dice Alfredo. El retiro de la comunidad venezolana de ahí no fue para nada un desalojo, sino fue voluntario hacia el albergue que comenta justamente Alfonso. Y en este caso, lo que nosotros también solicitamos a la comunidad es que las donaciones que las hacen de alimentación, de víveres, se las haga por el canal correcto para que se logre distribuir de la manera adecuada y también evitemos otros problemas que pueden venir de la mano, que ya estamos detectando a través de nuestra Secretaría de Salud, que son problemas estomacales, por ejemplo. Hacemos una pausa, vamos a ir a la publicidad y enseguida retornamos para continuar con el segmento final de nuestro programa, aquí en Hora 25, que estamos hablando de la situación de los venezolanos en el territorio ecuatoriano. En un instante. Vamos entonces a la tercera parte, al tercer segmento de nuestro programa y quizás podamos en esta participación ofrecer algunas salidas, algunas iniciativas de cómo debemos enfrentar, más allá de la conducta o del comportamiento y de las decisiones que adopte el gobierno nacional, el municipio, las autoridades, quizás el comportamiento nuestro, la actitud de los ecuatorianos. Quizás empezamos contigo. Por favor. Sí, Andrés, bueno, la Cancillería está trabajando en articular todos estos esfuerzos de todas las entidades, de todos los actores en relación con el tema de los flujos inusuales de ciudadanos venezolanos hacia el Ecuador. Pero como decía María Clara, este no es un problema solamente del Ecuador, este es un problema regional. Y por esa razón el canciller José Valencia ha instruido que nosotros convoquemos a una reunión internacional. Estamos ahorita siguiendo el proceso diplomático normal, auscultando con ¿Reunión para qué? Sería una reunión para intercambiar experiencias, ¿no es cierto? Porque es, como digo, una problemática de varios países en la región. Entonces, vamos a intercambiar experiencias, conocimientos, ver cómo está la legislación de uno y otro país y vamos a tratar eventualmente de llegar a eventuales compromisos, ¿no? Sobre lo que se pueda. O sea, hacer una unidad, digamos, regional para enfrentar con un mismo... Sí, para tratar de ahondar el conocimiento de esta problemática que nos afecta a todos, ¿no es cierto? Y entonces consideramos que esa es una iniciativa muy importante que hay que tomarla de manera oportuna. Así que estamos justamente trabajando con el ACNUR, con la Organización Internacional para las Migraciones, con la UNICEF, con el Programa Mundial de Alimentos, con las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas acá, articulando esta reunión internacional que creo que va a ser muy beneficiosa.
el tema de la participación o de la conducta de los ciudadanos en general. Quisiera pedirte tu opinión, César. En este caso, querido Andrés, hemos visto el apoyo constante, el deseo de extender la mano, y el llamado a través de este programa es justamente el que podamos extender la mano de una manera correcta, coordinada, que sea canalizada a través de las instituciones competentes de sociedad civil que están manejando el tema. Para nosotros es de vital importancia. En muchas ocasiones llegan productos caducados, el mal manejo de alimentos, la manipulación, hace que la buena obra tal vez sea algo contraproducente. Entonces, a través, obviamente, el agradecimiento a todas las personas que se han acercado, han sido parte de esto, pero que sea de una manera totalmente coordinada, en este caso con las instituciones y organizaciones competentes. ¿Y cómo esa coordinación, María Clara, un poco para ayudar, ilustrar a nuestros amigos? Habrá quienes están dispuestos a hacer donaciones, apoyos, en fin, pero ¿cómo hacerlo? Sí, mira, hay de todo, y justamente el liderazgo del viceministerio en este momento es crucial, justamente para poder canalizar un poco la visión y la organización de cómo hacer esa coordinación. Tenemos apoyo directo del gobierno, tenemos organizaciones de la sociedad civil, privados que van, entonces esos privados que muchas veces van con mucha buena voluntad, es importante que se coordinen con las organizaciones que ya tienen una cierta organización, una cierta, por ejemplo, una distribución cada ciertas horas o diaria. Salud, por ejemplo, el Ministerio de Salud es muy importante que todo el apoyo en medicinas se canalice a través del Ministerio de Salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, se está haciendo un poco una coordinación un poco sectorial. Por ejemplo, el PMA está ocupándose del tema de los alimentos, UNICEF está trabajando con otras organizaciones también de la sociedad civil, con el Consejo Noruego, etcétera. El tema de agua, sanitación, es muy importante los sanitarios, ¿no? O sea, la gente, hablaba alguien que estaba dando una entrevista, estamos llegando sucios, no nos bañamos durante mucho tiempo, entonces necesitamos instalar duchas, pero también hay que hacerlo de forma muy coordinada para no crear otros problemas, para no crear, por ejemplo, contaminación, no crear mala canalización, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante justamente que nos juntemos todos, se necesita el apoyo de todos, pero de una forma muy organizada. ¿Es una emergencia que estamos viviendo, Alfredo? Literalmente. Y para eso hay necesidad de provocar esta articulación que han referido y tal vez la asignación de recursos especiales. No sé, ¿cuáles son un poco las ideas que están trabajando ustedes? Es una necesidad que tenemos nosotros porque solo no vamos a poder, así de sencillo. Sí hemos tenido mucho apoyo de la comunidad que se han dedicado, han ido a llevar donativos de ropa, donativos de comida. De hecho, retrotrayendo un poco, cuando nosotros llegamos al acuerdo con el terminal en tratar de que las personas que estaban en el parqueadero, en una situación debidamente inhumana, logramos llevarnos a las personas sin ningún problema. Luego de los primeros días, pues tenemos como 8 días con el centro. Hubo algún altercado con las personas porque ya se dieron cuenta que las personas que iban a donar, en una hora podían llegar 5 personas a donar, y 5 veces querían comer, y eso era un desorden. Entonces, en lo que vieron que había una oficina administrativa que se estaba solicitando que la persona que vaya a ejercer su donativo pasara primero por la oficina administrativa, se le diera algún tipo de respaldo, inventariarlo todo, porque a lo mejor en el almuerzo pueden tener suficiente comida, pero nadie se los garantiza para la cena. Entonces, para eso es que está el grupo de voluntariados pendiente en el centro de acogida de administrarle eso. En lo que vieron que empezaron los controles, se devolvieron y se situaron enfrente del terminal de Carcelén. Y bueno, esa es básicamente la situación. Sí, por favor. Sí, yo creo que un tema muy importante es también la información y la orientación que se le da a la gente sobre a qué ayudas puede acceder según las necesidades y quién le puede dar esas ayudas, ¿no? Eso es crucial porque en muchos casos se ha visto a mucha gente que ha recibido mucho y otros que no han recibido, pero que mucha gente también no sabe dónde ir. Entonces se crean esas acumulaciones como se había creado en Carcelén de gente que estaba durmiendo a la intemperie porque decía, bueno, acá me van a traer comida. No, o sea, tenemos justamente una de lo crucial que tenemos que hacer cuando hablamos de coordinación, es justamente esa información sobre a qué cada persona tiene derecho
según qué necesidades y quién está en condición de administrar y de proveer esa ayuda. María Clara, un poco por la experiencia que conozco que usted tiene, ¿usted cree que es pertinente tomar una decisión mucho más firme en esto que yo he señalado, una especie de emergencia, de estado de emergencia, no sé, de modo que esto que ustedes están haciendo sea más ágil, más eficiente? Mire, yo creo que la coordinación ya está. Con eso es ya suficiente. está, o sea, es el Estado que tiene que decidir si se llama emergencia o si se llama de otra cosa. Por ejemplo, la asignación especial de recursos, de dinero. La respuesta que se dé es lo importante. Y en este momento se está respondiendo. Como le digo, es un tema también de una magnitud en un periodo muy corto de tiempo, ¿no? Entonces ahora se están poniendo todas las estructuras en su lugar. Como le digo, evidentemente sí necesitamos más recursos. El ACNUR hizo un llamamiento hace unos meses, la Organización Internacional de Migraciones también ha hecho un llamamiento. Todavía no hemos conseguido todo el dinero que se ha llamado. Todas las organizaciones están haciendo pedidos porque evidentemente nos sobrepasó la cantidad de gente. Pero yo creo que lo importante es tener las estructuras, porque se puede declarar una emergencia, pero si no se está haciendo nada y si no se están poniendo las estructuras adecuadas ¿para qué? En su lugar, ¿para qué? Vamos a terminar, Alfredo, a ver, rapidito. Yo pienso que básicamente más que la ayuda económica, que también, porque es necesario, lo que sí pedimos del Estado es como que más presencia, ¿no? Que no nos dejen solo con esta responsabilidad, verifiquen el establecimiento, de pronto no es en dinero, pero es en infraestructura. Hasta ahora se han articulado, por ejemplo, lo que es la activación del baño de adelante del centro. Las personas tienen hasta agua caliente, ducha caliente. Entonces, de alguna manera podemos verificar y no estar solos, porque realmente tanto la asociación como el centro de acogida está abierto para las recomendaciones tanto de las organizaciones internacionales como los órganos del Estado. Ok, rapidito, una cosa final, no sé. Bueno, yo quisiera decir que la Cancillería como Rectoría de Movilidad Humana considera que no debe declararse una emergencia, no ahora. No cabe todavía. Este no es el momento para declarar. Listo. En el caso del municipio hemos venido actuando y lo seguiremos haciendo en base a la promoción, garantía y protección de derechos y las competencias que nos otorga el COTAF. Sí, muchísimas gracias a María Clara Martín, Santiago Chávez, César Mantilla y Alfredo López. Gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de